Para la lección de esta semana vamos a estudiar lo que es un coloide. Un coloide se define como un tipo de partícula de tamaño intermedio entre una molécula y un tipo de partículas en las que pensamos que son visibles a simple vista. ¿Ok? Si vemos el dibujo de esta diapositiva, vamos a ver que en una solución verdadera las partículas van a ser más pequeñas. Estas van a ser las partículas en una solución coloidal que van a tener un tamaño intermedio si las comparamos con las de una suspensión. Muy importante recordar que, como lo vimos en la guía del mes de febrero, entre la diferencia de coloides y suspensiones es que las suspensiones se van a asentar con el tiempo. ¿Por qué? Porque, como vemos en la imagen, las partículas en las soluciones son más pesadas que las de un coloide. Entonces vamos a definir que las partículas coloidales van a estar en un tamaño intermedio. Ahora, a partir de saber que los coloides tienen un tamaño intermedio en sus partículas, vamos a tener diferentes efectos de la luz. El primero que vamos a estudiar se llama el efecto Tyndall. Dice que el efecto Tyndall es un fenómeno en el que las partículas de un coloide dispersan los rayos de la luz que se dirigen hacia ellas. Este efecto se manifiesta en todas las soluciones coloidales y en algunas suspensiones muy finas. Por lo tanto, se puede usar para verificar si la sustancia va a ser un coloide. Debido a esa intensidad de la luz, se dispersa en las partículas coloidales. Si comparamos esta botellita, vamos a ver como de alguna manera va a tener como más turbidez, como que va a ser más espesa la de este lado, y vamos a ver que la luz se dispersa aún más en esta botella que la de aquí. Esto quiere decir que las partículas aquí son más grandes y reflejan más la luz. A esto le conocemos como el efecto Tyndall. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando tal vez en la neblina los rayos de la luz se dispersan a través de la neblina. Este es el ejemplo que les mencionaba. Los rayos de la luz se dispersan a través de la neblina o en una ventana, puede ser polvo o a través de humo en una habitación. Si hiciéramos este experimento con un vaso de agua, el agua no es un coloide porque sus partículas no están en ese tamaño intermedio, no van a poder reflejar la luz. Si lo vemos aquí, el láser pasa a través del agua y se muestra al final en la pared, pero no se ve el rayo de luz atravesando en un vaso común de agua. Y aquí es como la explicación más gráfica de por qué no se refleja la luz en un vaso de agua, en una solución común y corriente. En un coloide las partículas van a ser más grandes y van a permitir el reflejo de la luz a través de estas. Aquí vamos a tener una particularidad de cómo el efecto Tyndall es el responsable, por ejemplo, de que la gente tenga los ojos de color azul. Dice que la principal diferencia entre el iris del color azul, del marrón y del negro es la cantidad de melanina en una de sus capas. La capa del iris azul tiene cantidades relativamente menores de este pigmento que llamamos melanina en comparación a los de los ojos negros o cafés. Esto hace que los ojos azules en esa capa del iris sean casi translúcidos. Al tener esa capa casi translúcida, cuando la luz incide sobre ellos, va a hacer que se disperse aún más fácil, y esto ocurre debido al efecto Tyndall, dado que la luz azul va a tener una longitud de onda más corta en comparación a la luz roja. Entonces, en resumen, al haber menos cantidad de melanina en los ojos azules, la luz va a incidir de manera más directa
y va a hacer que ésta se refleje de manera azul. Vamos a pensar por un momento a través de las siguientes situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana. La primera, cuando alguien rocía un frasco de perfume por una habitación, a los segundos empieza a oler el aire. ¿Por qué ocurre esto? La segunda, ¿alguna vez te has preguntado cómo viajan las moléculas de perfume directamente a tu nariz? ¿O alguna vez, como lo vemos en esta imagen, has puesto una gota de colorante en un vaso de agua y la cual se distribuye uniformemente al paso del tiempo sin que nadie agite este vaso? Entonces, pensemos en estas situaciones que ocurren en nuestra vida cotidiana y por qué pueden ocurrir. Estas ocurren debido al efecto browniano. Nosotros, aunque no lo pensemos y no lo veamos, las partículas están en un movimiento constante, ya sea en el aire o en el agua. ¿Ok? El movimiento browniano es un movimiento aleatorio de partículas suspendidas, ya sea en un fluido o en un gas, que resulta de la colisión de los átomos o moléculas que se mueven rápidamente, ya sea en el gas o en el líquido. Como lo vemos en la animación, pensemos que estas son las partículas del perfume o del colorante que están ya sea en el aire o en el agua. Estas otras partículas están moviéndose, aunque nosotros no lo creamos de esta forma, y hacen entonces que estas más grandes, que son partículas coloidales, viajen a través del agua o del aire. Un ejemplo del efecto browniano en la vida cotidiana podría ser el movimiento de los granos de polen en aguas tranquilas. Tenemos que también el movimiento de motas de polvo en una habitación, aunque estas se ven afectadas en gran medida por las corrientes del aire. Entonces vamos a imaginar esta situación. Tenemos que limpiar nuestro cuarto, lo barremos, la luz entra por la ventana y vemos como esas partículas se agitan, se mueven reflejadas a través de la luz. ¿De acuerdo? Esto en gran medida está siendo afectado por corrientes de aire, pero también aunque no hayan corrientes de aire podemos apreciar ese movimiento de las partículas. Como lo dijimos anteriormente, esto ocurre por el efecto browniano. Otra aplicación de este efecto es la difusión de los contaminantes en el aire, desgraciadamente, y la difusión del calcio a través de nuestros huesos. Para práctica del tema les tengo estas preguntas, no las vamos a explicar, después se las pasaría por el grupo de WhatsApp. Las posibles respuestas. Y aquí tenemos para discutir la siguiente situación en la cual vemos la importancia de los coloides en nuestra vida cotidiana. Vamos a imaginar, estás navegando en un yate, el motor se avería repentinamente y te quedas varado en medio del océano. Llamas a la guardia costera por medio del radio, pero no puedes darle tu ubicación exacta porque el GPS no funciona. Afortunadamente tienes una bengala de humo que disparas. El denso humo de color muestra a la guardia costera dónde te encuentras para que puedan rescatarte. Entonces, aquí la clave de salvar esta situación es la bengala de humo. ¿Qué vendría a ser la bengala de humo? Vendría a ser un coloide que utiliza el gas para esparcirse a través de un medio sólido. Es decir, el medio sólido utiliza el gas para esparcirse. Estos son otros ejemplos de la práctica para hacer en esta lección. Es clasificar qué es una emulsión y qué es el efecto Tyndall, la cual va a ser pasada después a ustedes.
Y en estas es distinguir cuál sería la situación verdadera y cuál sería la situación falsa. Ahora, en la lección número 2 vamos a ver lo que son métodos de separación para lo que son mezclas homogéneas o heterogéneas. Para lo que son mezclas homogéneas, vamos a ver el primero, que sería la cromatografía. Este se define como un método que se utiliza para la separación de mezclas complejas y que no responden a ningún otro método de separación. Entonces, para describirles un ejemplo donde podríamos utilizar la cromatografía y que hasta podríamos hacer en nuestras casas, sería que tomemos, por ejemplo, una hoja de cualquier tipo de planta, la machuquemos, digámosle así, y le saquemos sus gotitas verdes que quedan cuando majas una hoja. Entonces, esto lo pones una gota en un papel, pones el papel en un vaso, en el fondo agregas alcohol y al cabo del tiempo, cuando el alcohol va subiendo a través del papel, los pigmentos de esa hoja se van a ir separando y vamos a ver, y con el paso del tiempo vamos a ir viendo distintos colores. Otro método de separación de mezclas va a ser la evaporación. La evaporación se va a utilizar para separar líquidos de sólidos y esta consiste en calentar la mezcla hasta que todo el líquido pase a un estado gaseoso. Otro ejemplo de separación de mezclas va a ser la destilación. Esta consiste en un uso consecutivo y controlado de dos procesos físicos. Vamos a tener involucrados lo que es la vaporización y la condensación. Se usan de manera selectiva para separar componentes de mezclas, por lo general de tipo homogéneo. Entonces, la destilación va a funcionar cuando tenemos un recipiente muy sellado. Vamos a tener, bueno, una salida muy pequeñita. Vamos a aplicar calor. La sustancia que tengamos aquí se va a ir evaporando. Este vapor va a pasar por aquí. Cuando está en esta parte, se va a venir a aplicar un sistema de enfriamiento y entonces el vapor que está aquí se va a condensar y van a empezar a salir gotitas a través de esta salida. Esto sería lo que se conoce como el proceso de separación de mezclas de destilación. Para lo que son métodos de separación en mezclas heterogéneas, vamos a tener el primero, que va a ser la decantación. En la decantación vamos a tener la separación de líquidos que no se disuelven directamente el uno con el otro, lo que sería el agua con aceite, por ejemplo, o líquidos insolubles en un líquido como agua y arena. Para realizar este proceso se tiene este aparatito de aquí que se conoce como el embudo de decantación. Y el último método de separación de mezclas, en este caso de mezclas heterogéneas, va a ser la filtración, el cual consiste en que tengamos un colador o un filtro por el cual deseamos pasar sustancias, las cuales unas van a quedar en el filtro y otras lo van a atravesar. Entonces, de esta manera vamos a obtener la separación que deseamos. Es un proceso muy cotidiano, lo utilizamos en nuestras casas con el llamado colador. Es algo que también se utiliza a nivel de laboratorios. Entonces, esta sería la explicación para estas dos lecciones. Si tienen cualquier consulta me pueden escribir y la práctica adicional se las estaría pasando al grupo de WhatsApp.